O projeto Diálogos Virtuais é uma iniciativa dos programas de pós-graduação em Direito da UPF e da Univale, onde hoje teremos a honra de entrevistar o professor Sérgio Sebastião, da Universidade de Buenos Aires, que vai falar um pouquinho conosco sobre o direito do consumidor e as perspectivas durante e pós-pandemia do Covid. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación a la Universidad de Paso Fundo, que tuve el placer de conocer hace un par de años y tenemos grandes amigos allí. Sin duda que la pandemia del coronavirus, el COVID-19, ha impactado significativamente en nuestra vida y por tanto en las relaciones jurídicas. Y las relaciones de consumo no están exentas de esos impactos. Creo que podríamos decir que hay 4 efectos principales de la pandemia en las relaciones de consumo. Creo que una es lo que la pandemia reafirma. La pandemia reafirma la vulnerabilidad estructural de los consumidores en el mercado, particularmente, a mi modo de ver, la vulnerabilidad biológica en cuanto a la satisfacción de necesidades esenciales para la vida y también en la vulnerabilidad en el acceso a la justicia para la resolución de conflictos eficaces. Esas son, creo, las cuestiones que la pandemia reafirma que el Estado tiene que tener un rol presente y activo de protección, tanto en la regulación como en el control de las prácticas abusivas y de la actividad de los proveedores en general. Eso en lo que entiendo que la pandemia reafirma. También entiendo que la pandemia nos urge a tomar medidas. Es urgente, a mi modo de ver, que las autoridades públicas garanticen a los consumidores el acceso al consumo, que es el derecho humano fundamental que tienen todas las personas a acceder a bienes y servicios esenciales para la vida, no solamente la alimentación, sino los servicios públicos, el acceso a Internet en estos tiempos también creo que ha revestido esa calidad, como también otros como la vivienda o las cuestiones financieras. En ese sentido, creo que como en Argentina se han adoptado medidas, por ejemplo, regulando precios de la canasta básica, regulando precios de barbijos o tapabocas, controlando el abastecimiento de estos productos o prohibiendo la suspensión de servicios como la electricidad, el gas, la telefonía o Internet, va en la senda de garantizar el acceso al consumo. También creo que nos urge el combate a las prácticas abusivas que están siempre, pero también aquellas que se relacionan con la pandemia. Por ejemplo, publicidades abusivas o engañosas respecto de productos milagro o también productos que alientan al consumidor a comportarse perjudicial o que alientan a la compra de pánico. Por ejemplo, en Argentina hemos tenido casos de supermercados que alentaban a comprar antes de que se acabe el stock de productos como productos de limpieza, alcohol en gel u otros. Eso en lo que la pandemia nos urge. En tercer lugar, creo que la pandemia también obviamente nos dejará un caudal importantísimo de conflictos. Y creo que para esos conflictos tenemos que recurrir no solamente a las normas específicas que eventualmente podamos dictar en materia de hotelería, de vuelos, de hospedaje, de servicios educativos, sanitarios, espectáculos públicos u otros tantos servicios que se han visto interferidos por la pandemia, sino también recurrir fundamentalmente a los principios y a los principios del derecho del consumidor para encontrar respuestas esenciales.
Y finalmente creo también que la pandemia es una oportunidad. Es una oportunidad y un desafío para las autoridades para, por ejemplo, fomentar el uso de los medios de resolución de conflicto a distancia, sobre todo cuando hay que estar encerrados en casa cuidándonos. En Argentina el aislamiento social ha sido obligatorio, todavía estamos en aislamiento y es posible que se prorrogue por 10 días más. Los ODR o métodos de resolución de conflicto a distancia creo que son una herramienta fundamental en estos tiempos, como también la atención diferenciada y preferente para los consumidores hipervulnerables, la hipervulnerabilidad tanto en razón de la edad, de la condición socioeconómica, la discapacidad o cuestiones vinculadas como la pertenencia a pueblos indígenas o ser migrante, en estas circunstancias se han visto especialmente acentuadas y requieren por parte de las autoridades públicas de políticas diferenciadas para atender esos casos, creo yo, de manera privilegiada y preferente. Así que creo que, ya lo he dicho en otras exposiciones que he tenido, creo que nuestra actividad tiene que estar orientada por 4 principios. Nos demanda ser creativos la pandemia, nos demanda ser flexibles, nos demanda a ser tolerantes y a ser razonables. Creo que esos 4 principios son los que pueden orientar nuestra tarea y la de las autoridades en este contexto. Muito obrigada, professor, pelo tempo que nos disponibilizou. Os programas de pós-graduação em Direito da UPF, da Univale, agradecem muito a sua fala hoje. Muito obrigado por ser convidado. Besos para você. Chau, chau. Cuídense mucho.